Cuando los pensamientos giran sin cesar, cuando la ansiedad invade cada rincón de tu mente y el miedo te susurra mentiras en la noche, hay una verdad liberadora que trasciende toda técnica humana: entrega tu mente a Dios. No es un consejo psicológico ni una afirmación positiva, es un mandato espiritual respaldado por la palabra eterna. Romanos 12, versículo 2, dice claramente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Esta renovación no ocurre por esfuerzo propio, sino por entrega consciente al Espíritu Santo. La mente humana, por sí sola, está condicionada por el pecado, el dolor pasado, la cultura y el enemigo. Puede analizar, planear y recordar, pero sin la guía divina, se convierte en prisión de duda, comparación y condenación. Muchos creyentes oran por sanidad, provisiones o relaciones, pero olvidan que toda victoria comienza en la mente, porque de ella mana la vida. Entregar tu mente a Dios no es vaciarla, es llenarla con su verdad. Es decir: Señor, no confío en mis pensamientos, confío en tu palabra. Y en esa entrega, descubres que la paz no depende de las circunstancias, sino de quien gobierna tu mente. Uno de los errores más comunes es creer que los pensamientos son inofensivos, cuando en realidad son semillas que dan fruto en tus emociones, decisiones y destino. El enemigo no necesita poseerte, solo necesita que creas sus mentiras. Te dice: eres un fracaso, nadie te ama, nunca cambiarás, y tú, sin darte cuenta, lo repites como si fuera verdad. Pero la Biblia enseña que como piensa el hombre en su corazón, así es él. Tus pensamientos moldean tu identidad, tu fe y tu futuro. Por eso, Pablo exhorta en 2 de Corintios 10, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto no es metafórico, es una estrategia de guerra espiritual. Cada pensamiento debe ser examinado: ¿viene de la palabra o del miedo? ¿Edifica o destruye? ¿Da paz o ansiedad? Hoy, no permitas que cualquier idea entre y se quede en tu mente. Sé un guardián espiritual. Cuando un pensamiento negativo llegue, no lo ignores, recházalo en el nombre de Jesús y reemplázalo con una promesa bíblica. Porque cuando entregas tu mente a Dios, no solo cambias lo que piensas, cambias quién eres. La palabra de Dios es el único antídoto verdadero contra los pensamientos tóxicos, porque es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No es un libro de reglas anticuadas, es la voz del Creador que penetra hasta lo más profundo del alma. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no usó argumentos humanos ni emociones, respondió cada mentira de Satanás con: escrito está. Esa misma arma está disponible para ti hoy. Cuando tu mente grite: estás solo, la palabra responde: nunca te dejaré ni te desampararé. Cuando diga: ya es demasiado tarde, la palabra declara: mis misericordias son nuevas cada mañana. Memorizar, meditar y declarar las Escrituras no es una práctica religiosa, es una disciplina de renovación mental. Porque la fe viene por oír, y oír por la palabra de Cristo. Cuanto más llenes tu mente con la verdad, menos espacio habrá para la mentira. No subestimes el poder de abrir la Biblia en medio de la ansiedad. Allí encontrarás no solo consuelo, sino una reconfiguración total de tu pensamiento. Porque cuando la palabra habita en ti abundantemente, tus pensamientos se alinean con el cielo. Y en esa alineación, descubres que entregar tu mente a Dios no es pérdida de control, es ganancia de claridad. La oración no es solo hablar con Dios, es crear un espacio sagrado donde tu mente se rinde a su paz. Muchos oran pidiendo respuestas, pero no se detienen a escuchar la transformación interior que la oración produce. Cuando llevas tu mente ante el trono de Dios, no solo presentas tus peticiones, entregas tus preocupaciones, tus obsesiones y tus miedos. Filipenses 4, versículos 6 y 7, instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios protegiendo tu mente como una fortaleza inexpugnable. Hoy, no ores solo con palabras, ora con rendición. Di: Señor,
toma mis pensamientos apetitivos, mis miedos nocturnos, mis comparaciones. Yo no los sostendré más. Y en ese acto de entrega, no solo liberas tu carga, activas la paz sobrenatural que el mundo no puede dar ni quitar. Porque cuando entregas tu mente en oración, dejas de ser prisionero del pasado y comienzas a vivir en la libertad del presente. Entregar tu mente a Dios no es un acto único, sino una disciplina diaria de rechazar lo falso y abrazar lo verdadero. Cada mañana, al despertar, tu mente es como un campo en blanco, que el enemigo intentará sembrar duda, y el Espíritu Santo ofrecerá paz. La diferencia está en a quién escuchas. No puedes evitar que un pensamiento negativo cruce tu mente, pero sí puedes decidir si lo alojas o lo expulsas. Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa libertad comienza cuando eliges creer la verdad sobre ti mismo, sobre Dios y sobre tu futuro. Hoy, practica la entrega mental en lo cotidiano. Cuando sientas envidia, declara la gratitud. Cuando venga la condenación, proclama la gracia. Cuando surge el miedo, afirma la fe. No se trata de negar la realidad, sino de reinterpretarla desde la palabra. Porque tus pensamientos no tienen que ser tus dueños, pueden ser tus siervos al servicio de la verdad. Así que cada día, renueva tu mente no con esfuerzo, sino con entrega. Porque cuando tu mente está en las manos de Dios, tu vida entera se transforma. Y en esa transformación, descubres que la paz no está afuera, está dentro, custodiada por aquel que todo lo sostiene. El enemigo sabe que si logra dominar tu mente, ya no necesita atacar tu cuerpo, porque tu fe se derrumbará desde adentro. Por eso, su estrategia no es siempre obvia, muchas veces se disfraza de razonamiento lógico, realismo o autocrítica saludable. Te dice, esto es lo que cualquier persona sensata pensaría, cuando en realidad es una mentira disfrazada de sabiduría humana. Pero la Biblia revela que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto significa que cada pensamiento debe ser llevado cautivo, examinado y sometido a la autoridad de Cristo. No todos los pensamientos que cruzan tu mente son tuyos, algunos son flechas del enemigo lanzadas para sembrar duda, vergüenza o desesperanza. Por eso, no los aceptes sin cuestionarlos. Pregúntate, ¿esto glorifica a Dios? ¿Refleja su carácter? ¿Produce fruto de paz o de ansiedad? Cuando entregas tu mente a Dios, no solo rechazas la mentira, abres la puerta a la revelación. Porque en la mente renovada, el Espíritu Santo no solo silencia al enemigo, habla con claridad, guía con sabiduría y fortalece con esperanza. Y en esa claridad, descubres que tus pensamientos ya no te esclavizan, te liberan para vivir en la verdad. La alabanza es una herramienta poderosa para entregar tu mente a Dios, porque cambia el enfoque de tus pensamientos de lo que ves a quien gobierna lo que ves. Cuando David estaba escondido en la cueva de Adulán, perseguido por Saúl y traicionado por sus propios compañeros, no se hundió en la autocompasión, escribió salmos de alabanza. En medio del peligro, declaró, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esa no fue negación, fue fe activa. La alabanza no niega el dolor, lo redime al colocar a Dios en el centro de tu atención. Hoy, cuando tu mente esté llena de preocupaciones, no esperes a sentirte mejor para alabar. Alaba en la oscuridad. Canta aunque no tengas ganas. Declara las fidelidades de Dios aunque no las veas. Porque la alabanza no es una emoción, es un acto de guerra espiritual que desplaza los pensamientos de miedo y los reemplaza con la presencia de Dios. Cada gracias en medio de la prueba es un ladrillo en la fortaleza de tu mente renovada. Así que no subestimes el poder de una canción, un versículo cantado o un simple tú eres santo en medio del caos. Porque cuando alabas, no solo honras a Dios, recuperas el control de tu mente. Y en esa recuperación, descubres que entregar tu mente no es rendirse, es reinar en paz. Dios no te pide que elimines todos tus pensamientos, sino que los sometas a la verdad de su palabra. Muchos creyentes viven con culpa por tener pensamientos negativos, como si la sola presencia de una duda fuera pecado. Pero la tentación no está en el pensamiento que cruza tu mente, está en si lo alojas, lo alimentas o lo crees. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado,
porque no dio lugar a la mentira. Tú también puedes ser tentado, pero no tienes que caer. La diferencia está en la respuesta. Cuando un pensamiento de condenación llegue, no lo ignores ni lo reprimas, confrontarlo con la palabra. Di, en Cristo soy perdonado. Cuando venga el miedo al futuro, responde, Dios tiene cuidado de mí. Este no es autoengaño, es fe en acción. Entregar tu mente a Dios no es suprimir tus emociones, es orientar tus pensamientos hacia la verdad. Por eso, no te frustres si los pensamientos negativos regresan. Cada vez que los rechazas en el nombre de Jesús, estás fortaleciendo tu mente espiritual. Porque la renovación no es instantánea, es un proceso diario de entrega, confrontación y reemplazo. Y en ese proceso, descubres que tus pensamientos ya no te definen, Cristo sí. La comunidad de fe es un espejo espiritual que ayuda a identificar pensamientos distorsionados y a renovar la mente con verdad. Desde el principio, Dios diseñó la vida espiritual en comunidad, porque el aislamiento alimenta la mentira y la comunión fortalece la fe. Proverbios 27, versículo 17, dice que el hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Esto significa que en la comunión, tus pensamientos se afinan, tus perspectivas se aclaran y tus errores se corrigen con amor. Muchos hoy luchan solos contra la ansiedad, la depresión o la duda, creyendo que deben arreglarse antes de acercarse a otros. Pero la verdadera sanidad comienza en la transparencia. Comparte tus luchas mentales con hermanos maduros, fieles y alineados con la palabra. Ellos no siempre tendrán respuestas, pero sí presencia, oración y recordatorios de quién es Dios. Porque a veces, lo que necesitas no es una solución, sino una voz que te diga, ese pensamiento no es de Dios. No temas ser vulnerable. Porque en la comunidad, la mente no se renueva en soledad, sino en comunión. Y mientras caminas con otros, descubres que entregar tu mente a Dios no es un viaje solitario, es un camino compartido hacia la libertad. La paz mental no es la ausencia de pensamientos difíciles, sino la presencia constante de la verdad de Dios en medio de ellos. Muchos buscan la paz en el silencio absoluto, en la ausencia de problemas o en la perfección emocional. Pero la paz bíblica, la que sobrepasa todo entendimiento, no depende de que tu mente esté en calma, sino de que tu corazón esté anclado en Cristo. Pablo escribió sus cartas más profundas desde una prisión, rodeado de cadenas, pero su mente estaba libre porque estaba llena de la palabra. Hoy, no necesitas eliminar cada pensamiento negativo para tener paz, solo necesitas saber que ninguno de ellos tiene la última palabra sobre tu vida. Cuando entregas tu mente a Dios, no prometes que nunca más tendrás dudas, prometes que, pase lo que pase, creerás en su verdad más que en tus sentimientos. Por eso, no midas tu entrega por la ausencia de lucha, sino por tu respuesta en la lucha. ¿Te aferras a la palabra o te rindes a la ansiedad? Porque cuando eliges la verdad, aunque tu mente tiemble, tu alma descansa. Y en ese descanso, descubres que entregar tu mente a Dios no es perder el control, es encontrar la paz que el mundo no puede dar. Entregar tu mente a Dios transforma no solo tus pensamientos, sino tu identidad, porque dejas de definirte por lo que sientes y comienzas a descansar en quien eres en Cristo. Mientras el mundo dice, eres lo que piensas de ti mismo, Dios dice, eres mi Hijo amado, sellado con el Espíritu Santo. La mente no renovada te hace creer que tu valor depende de tus logros, tu apariencia o la aprobación ajena. Pero la mente renovada sabe que tu identidad está escrita en la cruz, no en tus circunstancias. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, no se hundió por el viento, se hundió por sus pensamientos, tengo miedo. Pero en cuanto clamó a Jesús, fue levantado. Hoy, si tu autoestima sube con el éxito y baja con el fracaso, es señal de que aún no has entregado tu mente a Dios. La verdadera libertad nace cuando dices, no importa lo que sienta hoy, soy amado, redimido y llamado por Dios. Esa identidad no puede ser quitada por el enemigo, el fracaso o la opinión humana. Por eso, cada mañana, declara quién eres en Cristo, no según tus emociones, sino según la palabra. Porque cuando tu mente está anclada en tu identidad celestial, ya no vives reaccionando al caos, vives desde la paz del propósito eterno. La clara es una disciplina mental que desplaza la ansiedad y prepara el terreno para la renovación. Cuando te enfocas en lo que ya has recibido,
en lugar de lo que aún te falta, tu mente se alinea con la fidelidad de Dios. Los israelitas en el desierto murmuraban por el agua y el pan, olvidando el mar partido y el maná diario, y por eso vagaron sin rumbo. En cambio, David, en medio de la persecución, escribía salmos de alabanza: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esa actitud no era ingenua, era estratégica. La gratitud rompe la espiral de pensamientos negativos y abre los ojos espirituales para ver las provisiones actuales y las señales futuras. Cuando agradeces por la salud que tienes, por la palabra que lees, por la oración que escuchas, no estás minimizando tus luchas, estás magnificando la fidelidad del Creador. Por eso, antes de pedir una nueva bendición, agradece por las que ya posees. Porque un corazón agradecido no solo atrae la bendición, atrae la claridad mental. Y en esa claridad, descubres que entregar tu mente a Dios no es negar la realidad, es interpretarla desde la perspectiva de la gracia. Así que cada día, busca razones para dar gracias, incluso en lo pequeño. Porque la gratitud no es un sentimiento, es un acto de fe que renueva tu mente. El orgullo intelectual es un obstáculo silencioso para entregar la mente a Dios, porque te hace creer que tu razonamiento es superior a la revelación divina. En los días de los jueces, Israel hacía lo recto ante sus propios ojos, y el resultado fue caos, opresión y espiral moral. Proverbios 3, versículos 5 y 6, advierte: confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Esto no es una invitación a la ignorancia, sino a la humildad. La mente humana, por brillante que sea, está limitada por el tiempo, la carne y el pecado. Pero la sabiduría de Dios es pura, pacífica, llena de misericordia y fructífera. Cuando confías solo en tu lógica, te alejas del flujo de la guía divina. Pero cuando reconoces que los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos, abres la puerta a una mente renovada. Si hoy sientes que debes entenderlo todo antes de creer, detente. Pide un espíritu humilde. Porque solo en la humildad florece la verdadera entrega mental. Y en esa entrega, descubres que no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas confiar en aquel que las tiene todas. Dios a menudo usa el silencio para enseñarte a entregar tu mente, porque en la quietud aprendes a distinguir su voz de la del enemigo. En un mundo hiperconectado, donde las pantallas, las opiniones y los pensamientos ajenos llenan cada segundo, es fácil olvidar que Dios no habla en gritos, sino en susurros. El profeta Elías, tras huir de Jezabel, esperaba encontrar a Dios en el terremoto, el fuego o el viento. Pero el Señor no estaba allí. Estaba en un silencio apacible y delicado. Ese momento cambió la vida de Elías, no por una explosión, sino por una presencia. Hoy, muchos creyentes oran pidiendo dirección, pero no se detienen a escuchar la respuesta. Hablan, piden, suplican y luego se van corriendo, sin dar espacio para que Dios hable. Entregar tu mente no es solo rechazar pensamientos negativos, es crear un espacio para que la verdad divina los reemplace. No necesitas horas enteras, necesitas momentos consistentes. 5 minutos al amanecer, un paseo sin auriculares, un café en silencio con la palabra abierta. En esos espacios, que el Espíritu Santo imprime en tu mente lo que el ruido del mundo jamás podría enseñarte. Porque Dios no se revela a los apurados, sino a los disponibles. Así que hoy, apaga el ruido externo y el ruido interno. Respira. Escucha. Porque en ese silencio, no solo oirás a Dios, tu mente comenzará a renovarse desde adentro hacia afuera. La fe no niega la realidad de los pensamientos difíciles, pero se niega a permitir que ellos definan tu futuro. Muchos piensan que tener fe significa nunca dudar, nunca temer, nunca sentirse abrumado. Pero la Biblia muestra lo contrario. Job se rasgó el manto, David clamó en los salmos con angustia profunda, y Jeremías dijo: maldita sea el día en que nací. La fe auténtica no es una máscara de perfección, es un corazón que, en medio del quebranto mental, sigue buscando a Dios. Y es precisamente en esa honestidad donde la renovación florece. Cuando llevas tus pensamientos más oscuros ante el trono de la gracia sin fingir, sin justificar, sin esconder, permites que el Espíritu Santo los transforme.
No se trata de pensar positivo, se trata de pensar en verdad. Tu pensamiento de nunca cambiaré se convierte en todo lo puedo en Cristo. Tu nadie me ama se transforma en nada podrá separarme del amor de Dios. Por eso, no temas sentir. Siente y entrega. Porque en las manos del Creador, hasta el pensamiento más soto puede ser renovado. Y en esa renovación, descubres que entregar tu mente a Dios no es suprimir tu humanidad, es abrazar tu redención. Entregar tu mente a Dios no significa ignorar la razón, sino someterla a una sabiduría superior que trasciende lo visible. La mente humana es un don de Dios, diseñada para analizar, crear y resolver, pero fue creada para servir a la fe, no para reemplazarla. Cuando la razón se eleva por encima de la revelación, se convierte en una fortaleza que se opone al conocimiento de Dios. Pero cuando la razón se rinde ante la voz del Espíritu, se transforma en un instrumento poderoso para el reino. Pablo, uno de los intelectos más brillantes a su tiempo, no rechazó su mente, la entregó. En lugar de usar su lógica para perseguir cristianos, la usó para escribir cartas que han guiado a millones hacia la verdad. Esto muestra que no se trata de ser irracional, sino de ser sobrenaturalmente guiado. Muchos hoy enfrentan decisiones donde la lógica dice no y la fe dice sí. En esos momentos, la clave no es anular el pensamiento, sino preguntar, ¿está mi razonamiento alineado con la palabra de Dios? ¿Estoy permitiendo que el miedo disfrazado de prudencia me detenga? La verdadera sabiduría no elige entre fe y razón, elige entre fe con razón sometida o razón sin fe. Y solo en el primer caso florece una mente renovada. Porque cuando tu mente se inclina ante la voz de Dios, no pierdes claridad, ganas visión eterna. Y en esa visión, cada pensamiento, por complejo que sea, se ilumina con el propósito divino. Los pensamientos repetitivos no son coincidencia, son una señal de que algo en tu mente necesita ser entregado a Dios. El enemigo no necesita atacarte con 1000 ideas distintas, con una mentira repetida 1000 veces, basta. Te dice una y otra vez, eres un fracaso, nunca será suficiente, Dios ya te olvidó, hasta que comienzas a creerlo como verdad. Pero la Biblia revela que la verdad os hará libres. Esta libertad no llega con un solo acto de fe, sino con una decisión constante de confrontar la mentira con la palabra. Si hay un pensamiento que regresa a tu mente con frecuencia, de condenación, miedo, amargura o duda, no lo ignores como solo una idea. Examínalo. Pregúntate, ¿esto proviene de la palabra o del enemigo? ¿Produce fruto de paz o de ansiedad? Luego, recházalo en el nombre de Jesús y reemplázalo con una promesa bíblica. Por ejemplo, si piensas María me entiende, declara, el Señor conoce los pensamientos del hombre. Si crees ya arruiné todo, afirma, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar. No subestimes el poder de este intercambio diario. Porque cada vez que reemplazas una mentira con la verdad, no solo renuevas tu mente, fortaleces tu fe. Y en esa fortaleza, descubres que entregar tu mente a Dios no es una batalla perdida, es una victoria progresiva. La lectura diaria de la palabra no es una obligación religiosa, es el alimento esencial para una mente renovada. Así como el cuerpo necesita comida para vivir, la mente espiritual necesita la palabra para sanar, crecer y resistir. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto significa que sin la palabra, tu mente se debilita y se vuelve vulnerable a la mentira. Muchos creyentes oran por paz mental, pero pasan más tiempo en redes sociales que en las Escrituras. No es sorprendente que sus pensamientos estén dominados por la ansiedad, la comparación y el miedo. Pero cuando haces de la palabra tu primera y última lectura del día, estás construyendo una muralla alrededor de tu mente. Cada versículo memorizado se convierte en una espada. Cada promesa meditada en un escudo. No necesitas leer capítulos enteros, comienza con un versículo. Repítelo. Escríbelo. Decláralo. Porque la palabra no solo informa, transforma. Y en esa transformación, descubres que entregar tu mente a Dios no es un esfuerzo solitario, es una comunión diaria con aquel que todo lo sostiene. Así que abre la Biblia hoy. Porque en sus páginas no solo encontrarás verdad, encontrarás vida para tu mente.
El descanso espiritual comienza cuando dejas de luchar por controlar tus pensamientos y confías en que Dios los guarda. Muchos creyentes viven agotados porque intentan vigilar su mente con fuerza de voluntad, como si la paz dependiera de su disciplina mental. Pero la verdadera paz nace no del control, sino de la entrega. Jesús dijo: «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar». Ese descanso no es físico, es mental y espiritual. Es la libertad de saber que, aunque un pensamiento negativo cruce tu mente, no tiene poder sobre ti si no le das lugar. No necesitas pelear contra cada idea, solo necesitas aferrarte a la verdad. Porque el Espíritu Santo no solo te convence de pecado, también te recuerda la palabra. Así que cuando sientas que tu mente se desborda, no te esfuerces más. Ríndete. Di: «Señor, yo no puedo, pero tú sí». Y en esa rendición, descubrirás que entregar tu mente no es una carga, es un alivio. Porque el mismo Dios que creó los cielos y la tierra cuida de cada pensamiento tuyo. Y en su cuidado, encuentras el descanso que el mundo no puede dar. Al final del día, la mayor prueba de que has entregado tu mente a Dios es el fruto que produce: paz, claridad, esperanza y amor. No se trata de cuántos versículos memorizas o cuántas veces rechazas un pensamiento negativo, sino de qué clase de persona te estás volviendo. La mente no renovada genera ansiedad, comparación, orgullo y control. La mente renovada produce humildad, servicio, perdón y fe. Jesús dijo: «Por sus frutos los conoceréis». Esto aplica también a tus pensamientos. Si lo que crees que Dios te dijo te hace más crítico, más temeroso o más aislado, es probable que hayas escuchado a tu mente, no al Espíritu. Pero si te lleva a amar más, a servir sin esperar recompensa, a perdonar sin condiciones y a caminar en paz incluso en la tormenta, entonces estás en el camino correcto. Entregar tu mente a Dios no es un acto esporádico, es un estilo de vida. Es una decisión diaria de silenciar el ruido interno y abrir el corazón a la verdad eterna. Y en esa práctica constante, no solo cambias tus pensamientos, te conviertes en un reflejo vivo de Cristo en un mundo sediento de esperanza. Porque cuando dejas de luchar por controlar tu mente y comienzas a entregarla a Dios, descubres que la paz no está afuera, está dentro, custodiada por aquel que todo lo sostiene. Entregar tu mente a Dios incluye soltar incluso tus pensamientos sobre el pasado, porque el enemigo usa la memoria como prisión para mantenerte atado a lo que ya fue redimido en la cruz. Muchos creyentes viven con la mente atrapada en errores antiguos, traiciones no sanadas o decisiones que lamentan, como si el perdón de Dios no hubiera sido suficiente. Pero la palabra es clara: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta. Esto no es negación, es fe en la obra consumada de Cristo. Cuando entregas tus recuerdos dolorosos a Dios, no estás borrando la historia, estás liberándote de su poder sobre tu presente. José no permitió que el recuerdo de la traición de sus hermanos lo definiera, lo usó como puente para la redención. Pedro no se quedó en la negación, se levantó en el poder del perdón. Hoy, si tu mente regresa una y otra vez a un fracaso del pasado, no lo repitas como condenación, decláralo como testimonio de gracia. Di: «Señor, toma este recuerdo. Yo no lo sostendré más». Porque en la cruz, no solo murió tu pecado, murió su poder sobre ti. Y en esa libertad, descubres que entregar tu mente al pasado no es olvidar, es perdonar, sanar y avanzar en la luz de la gracia. La mente entregada a Dios se convierte en un canal de creatividad, sabiduría y propósito, porque el Espíritu Santo no solo limpia, sino que llena. Muchos piensan que entregar la mente es perder la originalidad o la capacidad de pensar con claridad, pero la verdad es lo opuesto. Solo en la presencia de Dios tu mente alcanza su máximo potencial. Bezaleel, que el artesano que diseñó el tabernáculo, fue lleno del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia y de conocimiento en todo arte. Su creatividad no fue anulada por la entrega, fue inspirada por ella. Hoy, si eres estudiante, emprendedor, artista, padre o líder, tu mente renovada no te hace menos capaz, te hace más guiado. Porque cuando entregas tus ideas, tus planes y tus proyectos a Dios, Él no los destruye, los santifica. No necesitas temer que la entrega te haga pasivo, te hace estratégico desde el cielo. Así que no guardes tu mente para ti mismo.
entrégala. Porque en las manos de Dios, tu pensamiento no se apaga, se enciende con propósito eterno. Dios no te pide que entiendas todo antes de entregar tu mente, te pide que confíes en Él más que en tu comprensión. La mente humana busca explicaciones, garantías y planes detallados, pero la fe camina en la oscuridad con la certeza de que Dios es fiel. Abraham salió de Ur sin saber a dónde iba, pero obedeció porque confiaba en quien lo llamaba. Ruth dejó su tierra sin un plan, pero su mente descansaba en la lealtad a Noemí y, más allá, en la providencia de Dios. Hoy, muchos se niegan a entregar sus pensamientos porque no ven el final. Pero la entrega no requiere visión, requiere fe. No necesitas saber cómo Dios sanará tu relación, restaurará tu paz o guiará tu futuro. Solo necesitas creer que Él es bueno, que Él es soberano y que su palabra es verdad. Por eso, no esperes a entender para soltar. Suelta para entender. Porque en la entrega, no solo liberas tu mente del peso de la ansiedad, abres los ojos espirituales para ver lo que Dios ya está haciendo. Y en esa visión, descubres que Él nunca te ha dejado solo. Así que no exijas respuestas, entrega el derecho a exigirlas. Porque cuando confías más en Dios que en tu entendimiento, encuentras paz que el mundo no puede dar. La batalla por tu mente no se gana en un día, pero cada acto de entrega fortalece tu posición espiritual. No te desanimes si los pensamientos negativos regresan, la renovación es un proceso, no un evento. Cada vez que eliges creer la palabra sobre el miedo, cada vez que reemplazas la condenación con la gracia, cada vez que alabas en medio del caos, estás construyendo una fortaleza en tu mente. Pablo no escribió "ya he alcanzado", sino "prosigo a la meta". Esto significa que incluso el apóstol más influyente seguía en proceso. Hoy, no midas tu progreso por la ausencia de lucha, sino por tu respuesta en la lucha. ¿Te levantas después de caer? ¿Vuelves a la palabra aunque hayas dudado? ¿Sigues creyendo aunque no sientas? Eso es fe. Y esa fe, repetida día tras día, transforma tu mente de gloria en gloria. Por eso, no te rindas. Cada no a la mentira y cada sí a la verdad cuenta. Porque cuando entregas tu mente a Dios consistentemente, no solo cambias tus pensamientos, cambias tu destino. Y en ese cambio, descubres que la victoria no está en la perfección, sino en la perseverancia. Al final, entregar tu mente a Dios no es un acto de debilidad, sino la expresión más profunda de fe y sabiduría. En un mundo que celebra la autosuficiencia, el control mental y la independencia emocional, el creyente encuentra su fuerza en la dependencia total del cielo. No necesitas tener todas las respuestas, porque Él es la sabiduría encarnada. No necesitas ver todo el camino, porque Él es la luz que guía cada paso. Tu mente, con sus altos y bajos, sus dudas y sus destellos de fe, está en las manos del mismo Dios que formó las estrellas y conoce cada pensamiento tuyo antes de que lo pienses. Así que suelta. Confía. Descansa. Porque cuando entregas tu mente a Dios, no estás perdiendo tu identidad, estás recuperándola en Cristo. Y en esa recuperación, descubres que no hay pensamiento demasiado oscuro, demasiado vergonzoso o demasiado persistente para la gracia de Dios. Entrégala toda, porque en sus manos, tu mente no se apaga, se renueva, se ilumina y se transforma en un reflejo vivo de su gloria.